en exámenes de años anteriores, de la misma forma que el modelo o sea, que el global que van a rendir en el día de mañana. No quiero que se les haga lío con respecto a la forma o la modalidad de rendir. ¿Todos tienen claro a qué hora rinden? ¿A qué hora rinden? Bien, 11:15. ¿Con quién? ¿Con qué profe? Si no me equivoco, era con la profe Dani. No, no rinden con Dani. Con la profe Cristina. Bien, con la profe Cristina. O sea que Cristina va a estar en realidad con los dos grupos, pero ustedes tienen dos plataformas distintas, ¿sí? O sea, lo que ella va a hacer es estar atenta a que ustedes ingrese cada uno por la plataforma y no tengan ningún problema al ingresar. Yo les quiero hacer una recomendación muy importante para el día de mañana. Cuando ustedes ingresan a la plataforma, vieron que a muchos les ha pasado que por ahí se les cae la página, se les corta internet en el medio del examen. Para el que no lo sepa, la plataforma Moodle hace un guardado automático de las opciones que ustedes están marcando, siempre y cuando ustedes no se queden sin internet en el medio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo les recomiendo que antes de rendir, o sea, a las 11, unos minutitos antes, agarren o un modelo de grilla del que nosotros ya les vamos a subir por el que no lo tenga, que no haya rendido en la presencialidad, un modelo de grilla del examen que tienen o un papelito al lado, no importa, y vayan anotando lo que van marcando. Por ejemplo, están rindiendo el examen y dicen, bueno, la pregunta 1, no sé, marqué la opción A. Así como marcan el puntito en la plataforma, en paralelo lleven un testigo en papel. ¿Por qué? Porque se les llega a cortar internet y no se dieron cuenta y ustedes siguieron rindiendo y después se les resetea la página y les borró 10 preguntas, si ustedes las tienen anotadas, marcar esos 10 puntitos no les lleva nada de tiempo. Si ustedes no van haciendo esa planilla testigo, corren el riesgo de que si se les corta internet y no se enteran, o la plataforma se bloquea o pasa lo que sea, les suma una situación de estrés porque dijeron, ya marqué, no sé, ya resolví 10 preguntas, sobre todo, digo, porque van a rendir también integrado con física y química, que cada pregunta lleva más tiempo para resolver, entonces por ahí les queda, o sea, se les resetea la página, perdieron 2 o 3 opciones y les quita un montón de tiempo, ¿sí? Entonces lleven esa planilla testigo y cada 4 o 5 preguntas refresquen la página. O sea, apretan F5 y se fijan que todo lo que tengan está grabado, porque lo tiene que grabar. Si ustedes no pierden internet, esas preguntas quedan guardadas automáticamente. La realidad, chicos, es que la facultad el año pasado, o sea, el inicio de este año, por la pandemia, cambió un poquito la modalidad de la cantidad de preguntas que tomaba y el tiempo que pueden estar ustedes. Entonces, limitaron ese examen a 2 horas, porque no pueden tener a gente más tiempo. Yo creo que este año, o sea, para el ingreso, digo, en el examen del año que viene, vamos a seguir más o menos igual. Entonces, la realidad, dándoles 2 horas y media, en vez de darles 2 horas, tienen ese tiempo extra para hacer ese marcado en la grilla y para que se vayan preparando. Obviamente ese tiempo cada vez lo vamos a ir ajustando más, ¿sí? Pero la idea es que ustedes se puedan ir entrenando y en una modalidad de examen en donde ya su cabeza vaya integrando incluso el contenido de las 3 materias, ¿sí? Antes de que arranquemos con la corrección del modelo, ¿hay alguna duda sobre el examen de mañana? No, profe, yo no tengo ninguna duda. Bueno, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como les digo, es corregir este modelo de global que se llevaron. Les he puesto acá el de odonto porque en realidad les pusimos a propósito preguntas que estuvieran en común para poder corregir entre los dos. Como siempre, sepan que la única diferencia es que en odonto hay una opción más, pero en realidad los temas o los contenidos que hemos puesto están en común para ambos para que pudiéramos hacer la corrección en conjunto. Por otro lado, cuando terminemos esta corrección de este modelo, obviamente se abre un debate de preguntas de la unidad que quieran. O sea, tienen para repasar justamente esta animalia y antes de que empecemos este bloque de biología humana, cualquier duda que tengan de la unidad que sea ahora, si en esta semana se han encargado de repasar algunos de los contenidos, podemos rever la pregunta que quieran o el contenido que quieran. Bien, la primera pregunta me decía que en las células eucariotas el material genético se encuentra rodeado por una envoltura nuclear, ¿sí? Que eso ya lo sabemos, o sea, sabemos qué es lo que distingue una célula eucariota de una procariota. Antes de la síntesis de los distintos tipos de ARN, los factores de transcripción que regulan este proceso deben ingresar al núcleo
desde el citoplasma. Y me dice cómo ingresan al núcleo estas moléculas. O sea, nosotros desde el núcleo podíamos exportar cosas y también desde el citosol podíamos importar componentes. ¿Por qué yo voy a necesitar antes de la síntesis meter algunos componentes hacia el interior? Y porque necesito enzimas y las enzimas son proteínas. Y como ya sabemos, el proceso de síntesis proteica se lleva a cabo en el citosol y no dentro del núcleo. Entonces, por ejemplo, esos componentes, o incluso acá me está preguntando por la síntesis de ARN o por un proceso específico, pero incluso en la replicación misma del ADN yo también tengo que meter componentes desde el núcleo hacia el interior de la célula. ¿Qué mecanismo yo voy a utilizar? Cualquier mecanismo que yo necesite para importar o exportar componentes del núcleo lo hago a través de los poros nucleares y este transporte es de tipo activo. No hay componentes grandes que pasen a través de estos poros, sino lo hacen de forma activa. Obviamente a través de un cambio conformacional del poro nuclear. Esto está claro en la teoría y ya sea para importar o exportar es lo mismo. Ahora, la A me dice por medio de vesícula. Si bien la vesícula también es un transporte activo, no lo meto a través de una vesícula porque justamente por eso los poros nucleares tienen una abertura más grande que cualquier transporte que haya desde la célula hacia el exterior. Porque yo estoy regulando en realidad un equilibrio entre el citosol y entre el interior del núcleo, que es el nucleoplasma. O sea, tienen la misma regulación iónica. Si tienen que viajar iones, lo van a hacer a través de difusión pasiva, no componentes como esto, como factores de transcripción, que ya son proteínas y son más grandes. Pero si tengo que meter iones, van a viajar por difusión pasiva, que es lo que me está poniendo en el B, ¿sí? A favor del gradiente de concentración puede pasar sodio, potasio, cloro, o sea, iones, porque el poro es lo suficientemente grande para que permita esto. Pero no estos factores de transcripción, estos componentes que ya son proteínas y requieren obviamente un transporte de tipo activo. Después me decía a través de uniones en hendidura, ¿sí? Si bien las uniones en hendidura todavía no las hemos visto, no están ni nombradas en el cuadernillo de célula, las vamos a ver ahora estas uniones en hendidura porque son tipos de uniones de célula a célula, ¿sí? O sea, tipos de uniones que vamos a tener lógicamente entre una célula y otra en un tejido, pero no a través del nucleoplasma y el citoplasma. Y después me dice a través de un transporte facilitado por cambios conformacionales, podría ser otra vez un transporte facilitado si pasaría a través de una proteína de membrana, pero no es el caso porque el poro nuclear está formado por muchas proteínas, ¿sí? Alrededor de 100 proteínas conformadas en una estructura octogonal que permiten el pasaje de sustancias, ¿sí? O sea que la única que me dejaba correcta era la E. En la pregunta 2 ustedes tenían una serie de imágenes que tenían que ir analizando cada uno de esos componentes, más allá de que los dibujos están de forma tosca. Esto no es un modelo de examen, estaba en un práctico de la facultad. Es la única pregunta que no era de examen, digamos, sino de práctico, porque es verdad que hace 2 o 3 años la facultad está tomando preguntas más teóricas y no hace gráficos, pero esto se ha visto en exámenes de ingreso, entonces les metimos una a propósito en donde hubiera un gráfico por ahí para analizar porque puede pasar, ya sea en la unidad de célula o en cualquier otra. Ahora, fijémonos en las opciones y yo tengo que fijarme cuál de estas es correcta, ¿sí? O sea, cuál tendría que marcar como correcta, pero tengo distintos tipos de asociaciones, o sea que me tengo que ir fijando una a una. Me dice, la figura A y B son células eucariotas animales. Bueno, me dice, la A y B son células eucariotas animales. Yo veo esta y veo realmente que tiene un núcleo. La verdad es que esta célula parece un nada, una célula anómala. Porque fíjense que si bien parece animal, porque tiene membrana, no tiene pared, no tiene núcleo, chicos. O sea, una célula eucariota no puede no tener núcleo. Entonces, aunque me hagan estas microvellosidades y lo que sea, yo entendería que esta célula, al no tener núcleo, es procariota, pero para colmo le veo componentes o sistemas endomembranas o una mitocondria, que no corresponde a una célula procariota. O sea que la verdad que la B es una célula ficticia, ni siquiera existe, entonces no la puedo incluir como correcta. Me dice la C es procariota, que en eso sí podría ser, y tanto la D como la E, que serían estas dos, son eucariotas vegetales, de las cuales sí podría ser, veo un núcleo, veo una gran vacuola, algunas organelas y una pared. Pero ojo, veo acá una estructura que no está en una célula vegetal. O sea que esto tampoco, si tengo un centríolo, que es lo que tienen marcado ahí como 26, porque veo la perpendicularidad, que más allá de que el dibujo sea bastante sencillo,
se ve claramente que esta superposición habla de un centríolo y no existe en la célula vegetal, entonces esto de la E pone en duda y la B, como les digo, no es una célula. La B me dice, justamente, la 2, perdón, dice la B tiene más de un error si la consideramos eucariota, que es lo que estábamos hablando recién. Fíjense, si esto que tengo acá es una célula eucariota, entonces no estaría acá el núcleo presente. Puedo ver algunos de los componentes como el sistema endomembrana, pero no veo algunos otros componentes básicos de una célula eucariota. Veo de repente un circulito nada más que no sé si es un lisosoma, un peroxisoma, pero le faltan un montón de organelas porque no veo vesículas, no veo peroxisomas, no veo lisosoma, veo uno solito, ¿sí? Si sería vegetal no tiene pared, igual no tiene cloroplastos. Si sería animal le falta el núcleo, o sea que puedo considerar esto como ribosomas, pero no veo ningún tipo de otra organela en vesículas que son propias de las células eucariotas. Así que puedo decir en realidad que la 2 es correcta. Después me dice la opción 3, la figura C muestra una célula procariota, donde 18, esto corresponde a un flagelo, bien, correcto, 19 a un ribosoma libre, y los únicos puntitos que yo veo flotando en el citoplasma, que está señalado 1, son las únicas organelas no membranosas que hay en las células procariotas, que son los ribosomas, o sea que es correcto, y después me dice que el 22 corresponde a fimbrias. Recordemos que todo lo que se ve como pelitos en el exterior de una célula procariota, si es chiquitito, no grande como un flagelo, pueden ser fimbrias, porque no existen los cilios, ¿sí? Así que la 3 también es una opción que puedo considerar como correcta. La 4 me dice, la figura D es una célula animal y 25 representa a una mitocondria. Bueno, fíjense que me está representando 25 a una mitocondria, pero mi CD es una célula animal. Si esto sería una célula animal no tendría ni pared ni una gran vacuola. O sea que podría haberme dicho que es una célula vegetal y que tiene mitocondria y sería correcta, pero como me dice animal, está mal la opción 4 también. Después en 5 me dice la figura E, claramente es una célula vegetal. Bueno, ponele que es una célula vegetal en algunos aspectos. Tiene una vacuola, que es 28, mitocondrias, 27, centríolos, 26, y me pone etcétera. O sea, encima me lo nombra y me afirma que el 26 es un centríolo, que como acabamos de ver, la célula vegetal no tiene centríolos. Todo lo demás corresponde a una célula vegetal, pero no tiene centríolos porque es propio de la célula animal, así que no puedo considerar como correcta a la 5. En el caso de la 6 me dice algunos de los elementos que se pueden visualizar en la figura A son retículo endoplasmático en la 6, está bien, y me dice rugoso, se ven como puntitos, o sea que podría ser rugoso. El liso en 7 está bien porque se ve a continuación del rugoso y además sin los puntitos que son los ribosomas. El nucleolo en 5 está bien, es el punto que se ve diferenciado dentro del núcleo. Centríolos el 8, 8 acá, centríolos se ven de forma perpendicular. Y después me habla del complejo de Golgi 3, que también está bien porque se ven bien los sacos aplanados a continuación de los retículos, o sea, que podría afirmar que todos los componentes que me está marcando en 6 son correctos. De una célula eucariota, no me dice qué tipo, si la veo así podría ser de una célula animal o de alguna célula que no tiene pared, por ejemplo un protista, pero ni siquiera me nombra qué célula eucariota, así que es correcta. Y me dice, la figura C podría ser una bacteria. Bueno, bien, dijimos que era una procariota. Se observa una pared celular, 21, es el componente más externo. Fíjense que tengo una doble línea y estoy marcando la más externa. 21, una pared, está bien. Y una membrana celular, que sería la que se ve un poquito más adentro, la segunda línea, la 20, o sea, también está bien. Y dice, una excepción de esta bacteria es Mycoplasma, bacteria que no posee pared celular, que si bien no es lo que me muestra la figura, me está diciendo que es una excepción dentro de los componentes que me están nombrando en esta bacteria, o sea que también puedo considerarla como correcta. O sea que la opción correcta era la que aunaba a las opciones que hemos visto, que sí tenían opciones verdaderas, la 2, 3, 6 y 7. Bien, vamos a la 3. La 3 me dice, los ribosomas
son partículas que consisten en una aglomeración de varias moléculas de ARN ribosomal, bien, asociadas con un grupo de diversas proteínas que ya hemos visto que se llaman ribonucleoproteínas. Si bien son estructuras que se encuentran en células procariotas y eucariotas, presentan ciertas diferencias entre estos tipos celulares. ¿Cuál de las siguientes es una característica estructural y funcional de los ribosomas eucariotas? Me he hecho toda una introducción y me ha dicho de una u otra, pero me está preguntando puntualmente por una característica de un ribosoma eucariota. Bien, la primera me dice, los ribosomas que se adhieren al retículo endoplasmático contienen un receptor de la partícula de reconocimiento, la señal SRP, que los une a la secuencia señal presente en el retículo endoplasmático. Ojo con esta opción. En el cuadernillo de ácidos nucleicos, o sea, en la unidad 5, me nombraba las SRP-ARN. Vieron que nosotros vimos 3 tipos de ARN básico. El ARN ribosomal, el ARN de transferencia y el ARN mensajero. Bien, estas partículas SRP-ARN son partículas que de alguna forma se adhieren al ribosoma junto con el péptido que está sintetizando y juntos le sirven como molécula señal para adherirse al retículo endoplasmático y que ese ribosoma forme parte del proceso de síntesis proteica de exportación, que eran las que se unían al retículo endoplasmático rugoso y no un ribosoma libre en el citoplasma. Pero no es que el ribosoma se adhiere primero al retículo que tiene un receptor para la partícula de SRP. Es que tiene la partícula de SRP y el ribosoma con esa partícula de SRP y con el péptido recién sintetizado es el que se adhiere al retículo endoplasmático. Ojo, porque si la leo así como al pasar y rápido, parece como correcta, pero no lo es, porque me está diciendo que tiene un receptor de esa partícula y no que es la partícula misma la que funciona para acoplarse al retículo. Después me dice los ribosomas libres del citosol participan en la fabricación de proteínas que serán dirigidas a los peroxisomas. Miren, en el cuadernillo de la unidad 2 de célula, simplemente cuando yo estoy hablando de los ribosomas, me dice que hay 2 tipos de ribosomas. Que hay ribosomas libres en el citoplasma y que hay ribosomas adheridos al retículo. Y cada uno de ellos tiene una función distinta. El ribosoma libre sintetiza proteínas de uso interno de la célula y el ribosoma adherido al retículo tiene la función, ya sea de fabricar proteínas que van a ir afuera, que les voy a exportar con una vesícula, o proteínas que se van a quedar incrustadas en la membrana o en la pared de la célula, en las cuales también tienen que ser incluidas con una vesícula. Cualquiera de las 2 opciones. O sea que ahí puedo decir, bueno, si el ribosoma libre, si el peroxisoma es de uso interno, lo uso acá. Pero también en el cuadernillo de ácidos nucleicos, donde hablo de la síntesis de estas proteínas, me encuentro con que en realidad dentro de los ribosomas libres y de las proteínas que se secretan, me da ejemplos de organelas puntuales de estos ribosomas libres. Y me dice, por ejemplo, una proteína que se usa en el citosol, o una proteína que se usa dentro del peroxisoma, o una proteína que va a quedar dentro de una vesícula, siempre de uso interno, va a ser sintetizada por el ribosoma libre. Me dice literal que puede ser utilizado en peroxisoma y en otras organelas. Y es una distinción que yo tengo entre un lisosoma y un peroxisoma. Recuerden que el lisosoma tenía enzimas hidrolíticas adentro que sí eran secretadas por los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso porque el lisosoma pertenece al sistema de endomembranas. En cambio, el peroxisoma no. No se envuelve por el Golgi, no participa del sistema endomembrana y es las enzimas oxidativas que tienen adentro, que son proteínas, son sintetizadas por los ribosomas libres. Y esto es propio, obviamente, de la célula eucariota, como me dice la afirmación, porque el peroxisoma ni siquiera existe en la célula procariota. La C me dice, la subunidad menor del ribosoma posee la función catalítica que permite conformar el enlace peptídico entre los aminoácidos de la proteína en formación. La función para formar el enlace peptídico, que esto también lo vimos en la unidad 5, se lleva a cabo a través de una enzima que se llama peptidiltransferasa. La peptidiltransferasa está en la subunidad mayor del ribosoma, no en la subunidad menor. Recuerden que cuando vimos síntesis proteica, estaba el sitio P y el sitio A, en el cual
se ensamblaba, digamos, la seguridad mayor y menor del ribosoma, y después de que se acoplaban iban entrando en el proceso de elongación los ARN de transferencia con los aminoácidos a través del sitio A de ese ribosoma, iba saliendo la cadenita que voy formando. ¿Dónde se enlazaban? En un sitio de la subunidad mayor que se llama sitio E, y está la peptidiltransferasa. Por eso decimos que el ribosoma tiene función de ribosima, o sea, de enzima, porque es verdad que cataliza el enlace peptídico, pero no es la subunidad menor, es la peptidiltransferasa que está en la subunidad mayor del ribosoma en el sitio E. Y la D también la podían leer al pasar y confundirse, porque me dice que los ribosomas están formados por una subunidad menor 30S y una mayor 50S. Si me olvidaba de la consigna, la podía marcar como correcta. Porque, ¿quién tenía esas subunidades en los ribosomas? Una subunidad menor de 30 y una mayor de 50. ¿Qué ribosomas tenían esa conformación? Las procariotas. Bien. Recuerden que las células procariotas, por más de que tenían un ribosoma 70S, tenían una subunidad menor de 30 y una mayor de 50. Pero las células eucariotas y sus ribosomas, que son 80S, por más de que sea 80S, no era la sumatoria de estas dos, sino que la subunidad menor era de 40 y la mayor era de 60. Esto me diferencia en el cuadernillo de célula entre el ribosoma procariota y eucariota, pero después en el de ácidos nucleicos también, cuando describimos al ribosoma, vemos una imagen en la cual está bien expresada la diferencia entre un ribosoma procariota y un eucariota. Bien, la 4 me dice, un organismo unicelular presenta en su membrana canales que le permiten el pasaje de sodio en forma pasiva y permanente. También tienen un sistema de transporte activo que bombea sodio al exterior de la célula. Miren, a ver, más allá de lo que, si yo me acordaba o no, de que el sodio era o tenía más concentración en el exterior que en el interior de la célula, esta misma consigna me lo está diciendo, porque me dice, hay un transportador de sodio pasivo, y digo, hay pasivo, ¿y hacia dónde se mueve? O sea, ¿cuál es el gradiente de concentración? Pero me dice, hay un transporte activo que bombea sodio al exterior. Si hay un transporte activo que bombea sodio hacia el exterior, quiere decir que está yendo desde donde hay menos a donde hay más, por eso es activo. O sea que la misma consigna me está diciendo que hay menos sodio adentro y más afuera. Si el transporte activo saca sodio, como me lo está diciendo acá, y bueno, el pasivo obviamente lo mete. Entonces, me dice que yo meto esta célula en un medio acuoso en el cual hay un bloqueador o un inhibidor de este transportador, dice, de este último sistema de transporte, o sea, del transporte activo. Quiere decir que la consigna me decía que tengo un transportador activo que saca sodio, por ende hay uno pasivo que lo mete. Si yo bloqueo el transportador activo que sacaba sodio, ¿qué va a pasar con la célula? Y va a estar solo el transportador de forma pasiva. Y si hay solo un transportador de forma pasiva, ¿qué va a pasar? El sodio va a entrar. Va a entrar, va a entrar, y a medida que vaya actuando ese inhibidor de ese transportador activo, el sodio ingresa a la célula. Por ende, a través del tiempo, la concentración de sodio aumenta. ¿Se entiende esta pregunta? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esta generalmente genera por ahí algunas controversias o se pierden pensando en un montón de tipos de transportadores. La verdad es que la célula tiene un montón de tipos de transportadores, no tiene estos transportadores de sodio nada más. De hecho, uno de los más importantes como transporte activo, si hay un uniporter de sodio, y eso es verdad, existe la bomba de sodio y potasio, que hacía, o sea, que extraía sodio de la célula, pero también mete potasio. No importa, o sea, me está hablando de un caso hipotético y de dos transportadores puntuales, entonces yo no puedo suponer otra cosa. Me está diciendo, ¿qué pasa en la célula si bloqueo este y tenía el otro? Tengo que pensar en la situación problemática en sí, sin enroscarme mucho. Seguramente esta célula quizás tiene otros transportadores y logra compensar quizás esa concentración, pero en base a los dos que me nombró esta situación problemática, lo único que puedo deducir
es que el sodio adentro de la célula va a aumentar. La pregunta 5 me dice, las transformaciones metabólicas, tanto anabólicas como catabólicas, se realizan a través de series de reacciones catalizadas por enzimas y ordenadas en una secuencia definida denominada vía o ruta metabólica. ¿Qué tipo de ruta metabólica es la fotosíntesis? Nosotros hemos visto en metabolismo, en el caso de Tecnicaturas, vieron una introducción al metabolismo de la vía general, tienen que conocer igual esa vía general, y en el caso de odontología desarrollaron de forma mucho más profunda la oxidación celular, ¿sí? Y no vieron todo el proceso de fotosíntesis. Sin embargo, para cualquiera de las dos carreras tienen que tener muy en claro qué es una ruta catabólica, qué es una anabólica, cuáles son los resultados de cada una de estas dos vías y cuáles son los ejemplos más importantes. Así como de las vías catabólicas, la función más importante es la oxidación celular, dentro de las anabólicas, la más importante es la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, fíjense que la única que me hablaba de una ruta anabólica con síntesis de compuestos era la opción E, no me acuerdo, bueno, acá tengo el de Tecnicaturas, creo que la Tecnicaturas era la opción D. Sí, la opción D, o sea, la última, porque la primera que me dice es una ruta anabólica que involucra reacciones químicas que liberan energía lumínica, me está hablando de liberación de energía y justamente una ruta anabólica es todo lo contrario, absorbe energía, produce un compuesto orgánico. La ruta catabólica degrada un compuesto y libera energía, ¿sí? Por eso son conjuntos, en el caso de las reacciones catabólicas, de reacciones que son exergónicas y en las anabólicas endergónicas, que consumen energía y no que la liberan. La pregunta 6 me dice, la meiosis consiste en dos divisiones nucleares sucesivas, que entre otras características produce una recombinación del material genético que hemos visto que se llama crossing over y que ocurre en la primera etapa porque justamente necesito combinar ambos materiales genéticos para después dar como resultado no solo la reducción del material genético, sino además de ello la combinación. Si no, al fin y al cabo, y esto también lo vimos en el repaso de ciclo celular y de genética, si yo no tendría esta recombinación, al fin y al cabo lo único que separaría serían machos y hembras, pero todos los machos serían iguales y todas las hembras serían iguales de cada una de las especies, si no hubiera recombinación. Y me dice puntualmente en qué etapa ocurre. Si es verdad que la profase 1 se divide en subetapas, la facultad no se los pregunta como contenido, pero sí saber que esta recombinación ocurre en profase 1 y por eso en profase 1 se generan estas tetras o estructuras bivalentes en las cuales esta recombinación permite que los homólogos hagan intercambio de los, digamos, de los distintos segmentos o alelos que están en los genes y que puedan combinarse de tal forma que yo pueda, qué sé yo, entre un individuo, supongamos, que tiene, no sé, un insecto que tiene alas cortas y ojos rojos, y otro que tiene, no sé, alas largas y ojos amarillos, tenga las 4 combinaciones posibles porque hay este crossing over, ¿sí? Entonces puede tener ojos rojos o amarillos con la combinación de alas cortas y largas, ¿por qué? Porque se combinan entre ellos. Si no, las gametas saldrían con la misma combinación del homólogo. Si un padre es rojo con alas cortas, entonces no tendría otra posibilidad cuando tiene ojos rojos que tenga alas cortas también, ¿sí? Para eso sirve la recombinación, ese crossing over que ocurre en la profase 1. Bueno, la pregunta 7 me dice, en las plantas de tomate, el gen para la altura tiene 2 alelos, alta y enana, ¿sí? Dato de herencia mendeliana simple, dominante, recesivo. Los tallos escamosos están codificados por el alelo P mayúscula y los lisos P minúscula. Otra vez, me da otra característica, dominante, recesivo, sin ninguna excepción. Como me está dando 2 genes en simultáneo, cada uno de ellos con 2 alelos, estoy hablando de una cruza dihíbrida con 2 características. Me dice, se hace una cruza de una planta alta, dominante, y escamosa, dominante, y se obtiene la siguiente descendencia. Si yo hago una cruza, dice, se cruza
o sea, se hace cruza de esta planta. Y yo obtengo un resultado, fíjense, combinaciones, alta escamosa, o sea, dominante-dominante. En analiza recesivo, ¿sí? Y liso era recesivo. Alta, dominante, lisa, recesivo. Y al revés el otro, recesivo, dominante. Las 4 combinaciones que yo puedo tener en una cruza dihíbrida. Me dice, entonces, la planta alta y escamosa de la generación parental, ¿cómo es? Miren, yo ni siquiera tengo que hacer una cruz acá. Si la hicieron para comprobarla, está bien. ¿Qué quieren decir estos datos? Fíjense, yo sí puedo hacer una cuenta y digo, bueno, pero ¿cuál es el total de cruzamiento que yo tengo acá? O sea, sumar, ¿sí? Si yo sumaba, no sé si lo hicieron, es más, voy a hacer la suma ahora porque los números son tan parecidos que yo ni lo haría, pero el total de todas esas cruzas me da 460 individuos en total. Quiere decir que yo estoy haciendo un experimento en donde el total de conteo me da 460. Así como Mendel hizo el conteo de las plantitas que cruzó y eran, no sé, 2.500 porque lo repitió un montón de veces, bueno, yo hice 460 experimentos. Si ustedes dividen o sacan el porcentaje de cada uno de esos, les va a parecer todo muy parecido. Por ejemplo, 118 sobre 460 es 25,6%. 121 me da 26%. 112 dividido 460 me da 24,3, o sea, casi 25 también. Y 109 me da también 24%. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad yo tengo una descendencia en donde hay una relación 1-1-1-1. Me salieron en la misma proporción. Entonces, si yo tengo en la misma proporción, fenotípicamente, un individuo que puede ser dominante-dominante, recesivo-recesivo, dominante-recesivo o recesivo-dominante, la única forma de que pueda aparecer estos 4 fenotipos distintos es que cada uno de los progenitores haya aportado alelos dominantes y recesivos para cada una de las características, como en una cruza híbrida que hacemos de Mendel. La única opción posible para que yo tenga todas las variantes, más allá de la cantidad, sí o sí, tiene que ser heterocigota para la altura y tiene que ser heterocigota para el tallo. Si hicieron la cruza, bienvenido sea. Podrían haber cruzado todas las cruzas posibles. Imagínense que tienen 9 genotipos distintos que pueden cruzar con los otros 9. Podrían haber hecho 9 cruzas con otras 9 distintas. O sea, 10.000 tableros de panel. Aunque lo hayan hecho de todas las formas, lo que yo voy a deducir es que la única posibilidad de tener descendencia con este fenotipo, más allá del conteo, es que haya 2 heterocigotas. ¿Se ubican? ¿Alguno se perdió en esto? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo lo contestaron? Yo me guié, profe, con la última oración que hice de planta alta y escamosa y ahí empecé a sacar conclusiones, pero creo que la marqué mal igual. Bueno, si te dice, sí, bueno, que lo decía acá, que se cruzaba una planta alta y escamosa. Una alta y escamosa podía tener todas las variantes que ustedes tenían. ¿Sí? Una alta y escamosa. Digo, bueno, una alta y escamosa, ¿cómo puede ser? Homocigota para una característica dominante, heterocigota para la otra, homocigota dominante para los dos. Bueno, hago todas las cruzas posibles. Pero ¿cómo obtengo esto? No importa el número, chicos, la descendencia. O sea, no hay forma de que cruzaran una planta escamosa y alta, dominante para los dos, si era homocigota dominante en cualquiera de las dos características, nunca podía obtener esta descendencia. ¿Sí? A veces los problemas de genética no requieren que ustedes hagan cruzamientos. Por eso yo siempre les digo, lean bien, vean qué les están preguntando y planteen los datos. Después me voy a ir a la cruza si hace falta y si hago la cruza después verifico el resultado. Lo más probable es que el 90% de la gente que lee por primera vez esto dice, ay, me voy y hago el tablerito de panel. Le debe haber pasado un montón, ¿sí? Pero no
tengo la necesidad de hacer cruzamiento muchas veces en los problemas de genética si no leo bien primero lo que me están preguntando y ver si lo puedo resolver sin antes meterme a hacer un cruce, o sea, una cruza. ¿Se entiende? ¿O alguno se quedó con una duda? Sí, profe, se entiende. Bueno. Perfecto, vamos a la 8. Me dice, un científico descubrió un organismo unicelular, fotosintético, cuyo genoma está formado por una molécula de ADN circular. Bueno, ahí ya me dio una pista enorme, ¿sí? Hay varias pistas que tenemos acá, pero si ya me dice unicelular, si ya me dice con una molécula circular de ADN, me está dando dos datos importantes. Me dice, no contenía dentro de un núcleo. Igual esto es como redundante, porque yo sé que lo único que tiene, sí, un organismo que puede tener ADN circular, obviamente no va a tener núcleo, porque sí o sí va a ser una bacteria. Dice que posee pared celular y que su citoplasma contiene ribosomas e inclusiones, pero carece de citoesqueleto. Bueno, me está describiendo toda una bacteria, pero me dice, tiene además la capacidad de formar endoesporas. Y esto es lo más importante. ¿Por qué esto es lo más importante? Porque claro, con todo esto ya me di cuenta que es una bacteria. Ahora digo, ¿qué es? ¿Una arquebacteria o una eubacteria? O sea, ¿cómo descarto entre estas dos opciones? Perdón, se me escapó. Entre estas dos opciones, ¿sí? ¿Cómo lo descarto? Por la formación de endoesporas. Solo las bacterias forman endoesporas, ¿sí? Arcaea no forma endoesporas. De hecho, ya son células de resistencia que viven en lugares en los cuales hay características extremas, por eso son extremófilas, pero no forman endoesporas, ¿sí? Entonces, esa era la única frase, digamos, que me hacía distinguir entre estos dos, porque todas las otras características me hacían una distinción entre un procariota y un eucariota. La 9 me dice, respecto al ciclo lítico, me está hablando obviamente de virus, ¿sí? 2 puntos, o sea, tengo que marcar lo que está bien. Dice, el virus no utiliza la maquinaria celular. No, el virus siempre utiliza. En el ciclo lítico, el isogénico utiliza la maquinaria celular porque no puede llevar a cabo ninguna función si no es a través de la maquinaria de la célula. ¿La célula puede duplicarse con el profago integrado? No. Cuando el bacteriófago, que era un virus que parasita una bacteria, se integra al cromosoma y es un profago, estoy hablando del ciclo lisogénico, no lítico, que es lo que me está preguntando, ¿sí? Profago integrado, lisogénico, no lítico. ¿Se forman nuevos virus dentro de la célula? Y sí, es lo que hace el ciclo lítico. Va, utiliza la maquinaria de la célula, saca un montón de copias de estos virus, se llena todo de virus el citoplasma celular, explota, por eso ciclo lítico, de lisis celular, y salen todos los virus hacia el exterior para poder parasitar nuevas células. La célula no se lisa, no. La célula no se lisa en el ciclo lisogénico. ¿Por qué? Porque el profago está integrado. Pero en el lítico sí se lisa. Se forman muchos virus, se produce lisis y se liberan al exterior. Y después me dice, la célula libera a los virus y continúa su vida metabólicamente activa y estable. Y no, si se lisa porque se revienta, no va a poder continuar con su vida metabólicamente activa y estable. Sí es verdad que con el profago integrado, en un ciclo lisogénico, todavía está como latente el virus y sí la célula continúa metabólicamente activa. Y a veces estable, a veces no, porque si el virus se metió en un lugar y alteró un gen, quizás no está estable, pero sigue estando activa, sigue estando viva, ¿sí? En el ciclo lisogénico esto es posible, pero si yo ya libero el virus a través de un ciclo lítico es porque la célula se reventó, chau, no existe más, se murió, nunca va a poder seguir activa y menos estable. Y por último me dice, indique cuál de las siguientes enfermedades producida por una bacteria, y la única que tienen acá producida por una bacteria es cólera. Amebiasis, recuerden que la producen las amebas, que son protistas. El paludismo es la enfermedad que se conoce también como malaria y también es producida por un protista. Mal de Chagas, también producida por Trimanosoba cruzi, también es un protista. Y yardiasis, producida por Yardia lamblia, también es un protista. El cólera es producido por una bacteria particular que tiene una forma de comita, o sea, de vibrio,
¿sí? Que se llama vibrión colérico, o vibrión cholerae, se escribe cholerae y se pronuncia cholerae, que es el productor de esta patología, ¿sí? Que lo tienen también como ejemplo en el cuadernillo de bacteria. Bueno, chicos, más allá de la corrección de este examen, como les dije, se abre, digamos, una instancia de debate, nos queda un ratito como para hacer preguntas en general, así que díganme, si no arrancamos con el siguiente bloque, pero díganme si tienen alguna duda de lo que sea para el examen de mañana. Vamos, los escucho. O los leo, algunos que no se animan a hablar. Dudas del examen no, profe, pero después yo tengo duda. Una vez que rindamos, el miércoles vamos a ver las dudas, o cómo. No, miren, las instancias de examen no son igual en todas las comisiones. Ustedes rinden mañana, pero los chicos de la tarde de técnico de odonto rinden el jueves recién, el jueves o viernes, o sea, al final de la semana. Entonces, toda esta semana que es de examen, como está dividida en distintos días de acuerdo al grupo, no se hace debate de dudas. Lo que vamos a hacer es agregar una clase de consulta para debatir el examen. Así que no se preocupen que va a estar asignada y lo más probable es que dejemos también un videíto grabado para que se saquen las dudas. Siempre si tienen una duda puntual, como hacemos en cualquier examen, lo pueden preguntar, pero va a haber una instancia especial para corregir. No te preocupes que eso se los va a avisar Gaby, ¿sí? En la semana. No te preocupes que no se van a quedar con dudas del examen, eso seguro. Entonces tenemos que esperar a que terminen de rendir todos, digamos. Sí, de todas maneras, yo te les digo porque después quedan grabadas las clases y si hay consultas del mismo examen, lo ve otra comisión y por ahí todavía no rinden, entonces generalmente hacemos corrección completa cuando todos hayan terminado de rendir. Pero a ver, estás en el grupito de WhatsApp, terminaste y el miércoles tenés clase y le decís, che, Gaby, tengo una duda en esto, o sea, la ven, pasaje, ¿sí? O sea, ponele, terminaste el examen y te quedaste con una duda así existencial que te querés morir, sí la podés preguntar en la clase de WhatsApp, pero digo, vamos a hacer el video y corrección pregunta por pregunta cuando termine, digamos, la semana de examen. Yo la verdad que... Ahora sí se entiende. Yo la verdad que quiero agregar una clase de consulta completa para que la puedan ver bien en detalle, pero estoy esperando que las tutoras me digan qué horario tienen disponibles para unificar a las dos comisiones de técnico y odonto. Por eso les digo que les voy a avisar puntual porque va a haber un día en el cual nos dedicamos a corregir. Vemos, si lo metemos en el horario de clase, ponemos una hora de consulta aparte, pero no te preocupes que sí corregimos. Todos los exámenes integradores, globales, se corrigen pregunta por pregunta. Ustedes fíjense que esto no lo hacemos normalmente en biología, porque los exámenes son instancias que generalmente tienen la corrección automática en Moodle, y bueno, si tienen alguna duda la consultan y listo, hacemos sí corrección punto a punto de los TP evaluatorios. Pero todos los exámenes integradores o globales sí tienen corrección pregunta por pregunta. Así que no te preocupes que sí, obviamente lo van a ver. Buenísimo, profe, gracias. Nada, nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Han estado estudiando algo en el receso o fue pura siesta esto? Algunos dijeron miti miti, o sea que estuvieron repasando algo o no. ¿No se les generó ninguna pregunta? Bien, perfecto, Ro. Eso es muy bueno que se dediquen a armar los resúmenes que les faltaban y sobre todo de unidades colgadas, porque ustedes recuerden, este es el primer receso que tenemos, el primer receso de integración del primer bloque. Pero ahora empezamos con biología humana y también ustedes tienen otro nuevo receso en diciembre, en el cual logramos integrar también la mayor cantidad de las unidades del bloque de biología humana y volvemos a repasar. Pero ya en ese momento de repaso, por ahí sí me quedó colgado algún resumen de biología celular, de biología humana, perdón, lo puedo llegar a hacer, pero ya se acumulan todo el año de la materia, es como más complicado. Entonces, lo ideal esta semanita, como les digo, era un descanso para decir, bueno, reseteo, pongo al día todo lo que tengo y vamos viendo. Usen mucho, chicos, el examen de mañana como un diagnóstico, como una herramienta importantísima, porque hay cosas que uno piensa que ya se las olvidó,
que dice, de esto no me acuerdo nada, o no lo alcancé a repasar ahora en el receso, y después se dan cuenta que en realidad su cerebro ha guardado un montón de información que ustedes ni se acordaban, porque se acuerdan de otra pregunta, o se acuerdan de algo que vieron en un video, o que debatieron en una clase, o alguna duda que debatieron en sus grupos de estudio, que estaría ya bueno que vayan concentrando y ya vayan haciendo grupitos de 2, 3 personas en los cuales vayan repasando el contenido. Por eso los motivamos con los trabajos en grupito cuando repasamos todo el bloque de diversidad, para que se animen ya a formar grupos, que se junten con gente que está en la misma que ustedes, o sea, entre ustedes, porque cuando lleguen a rendir y cuando estén en enero estudiando, que nadie en enero quiere estudiar porque quieren estar en la pileta o hacer cualquier cosa, ustedes van a estar todos en la misma, sincronizados en lo mismo. Entonces está bueno que se vayan conectando ahora. Y el explicarle al otro, el hablar con el otro, ayuda un montón para fijar todas las ideas y los contenidos. Este examen integrador viene a hacer esto, ¿sí? A decir, a ver, estoy diagnosticando, ¿cuánto me acuerdo de esta unidad o de esto? Bueno, evidentemente esto en el receso lo repasé, pero me fue re mal, entonces lo repasé mal, lo tengo que volver a agarrar. O unidades que uno dice, ah, bueno, pero esto en realidad pensé que lo sabía y no lo sé, me tengo que sentar de vuelta. No, y esto pensé que no lo sabía y sí lo sé. Ah, listo, perfecto. Hay un contenido más que mi cerebro ya tiene adentro y ni me acordaba que lo tenía, ¿sí? Así que les tiene que servir para eso justamente el examen, ¿sí? Bueno, ¿no hay ninguna duda? No, profe, yo no tengo ninguna. Bueno, espero que sea porque han estudiado como un